o YouTube. Vamos a comenzar seguir con el estudio de la verdad de la profecía bíblica, es garantía absoluta. Esta es la parte número 3. Y voy a leer allí el versículo 35 de Mateo 24, que dice así. Vamos a ponernos en pie, gracias allí Francisco. Vamos a ponernos en pie, después voy a orar. Va a ser puesto en pantalla para todos aquellos que lo están viendo y escuchando por Facebook. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y nos encomendamos ahora a ti, Señor, en primer lugar, para que me uses como instrumento, para yo decir tu palabra y no la mía, y que pueda exponerla a la luz de lo que tú quieres, sin quitarle ni añadir. Y también prepara cada uno de nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de ella, y sé con cada uno de aquellos que también nos están viendo y escuchando por Facebook y YouTube. Gracias porque podemos reunirnos libremente, y gracias porque en muchos lugares tu palabra es predicada. Perdona nuestros pecados, Señor, te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, la verdad, pueden sentarse, la verdad de la profecía bíblica es garantía absoluta, y esta es la parte número 3. Vamos a hablar hoy de guerras y rumores de guerras, y vamos a dar algunos datos que tenemos, pero voy a leer primero lo que está en Mateo 24, 6 y 7, precisamente allí está la señal acerca de las guerras y rumores de guerra. Mateo 24, 6 y 7, dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero vamos a ver solamente la parte de la guerra. La primera parte del 7: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Así que vamos a hablar acerca hoy de las guerras y rumores de guerras, y es la parte que vamos a considerar. Bueno, allí está puesto en pantalla, ustedes lo van a ver, y de ahora en adelante vamos a quizás a recordar un poco la historia. Quiero decirles que la profecía es historia por adelantado. O sea, Dios conoce todo el pasado, Dios conoce todo el presente, pero lo maravilloso de Dios es que Dios conoce todo el futuro. Ahora, ese conocimiento no lo obtuvo hace un poco tiempo, ese conocimiento Dios siempre lo ha tenido. Eso es lo maravilloso de Dios. Y cuando el domingo hablemos de el perfecto y el eterno amor de Dios, vamos a ver por qué el que Dios sea eterno, eso tiene una gran significación. O sea, el hecho de que Dios conoce todas las cosas quiere decir Dios siempre las ha conocido. Así que la historia, que no es otra cosa que lo que Dios ha dicho, y que la profecía es historia adelantada, en esta noche, tanto ahora en la información de la guerra como de las epidemias, vamos a ver un poco de historia. Quiero significarle, esto no es una clase de historia, esto es para ver el cumplimiento profético de lo que Dios ha dicho. En los últimos 5,000 años de historia, la humanidad solo ha tenido 900 años de paz. Entonces lo que Cristo dijo es importante. Acuérdense que si lo que la palabra de Dios dice no se cumple, entonces no es palabra de Dios. Cuando lleguemos a los falsos profetas, que también vamos a tener allí una lista de los falsos profetas que han surgido, no todos, a través de todos los años, vamos a ver que hay un pasaje que decía: si el profeta hablare algo y no se cumple, es profecía o es palabra que Dios no ha dicho. O sea, lo que quería decir el profeta por inspiración divina es que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y vamos a ver cómo esta señal de las guerras y rumores de guerra, que fue dada al principio, o sea, hace 2000 años atrás, pero que también han ocurrido anteriormente a lo que Cristo había dicho, porque esto iba a ser las señales que iban a dar aviso cuando su venida está cerca. Y para poder verificar que lo que Dios ha dicho a través de su Hijo, que es Dios encarnado, Jesucristo, es verdad, tenemos que verificarlo, porque yo puedo decir muchas cosas, yo le puedo decir a ustedes muchas cosas de las que he hecho, y ustedes quizás me digan, no se las creo. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Verificarlas, o sea, a ver si es verdad que usted ha hecho esto, ha hecho lo otro, y entonces le voy a creer. Eso no es malo, simplemente usted está haciendo algo que todo ser humano hace.
Cuando nosotros estudiamos la profecía, tenemos que escudriñar y discernir. O sea, yo no puedo creer todo lo que me digan si yo no lo verifico. Claro, lo que Dios dice es verdad, pero cuando uno lo puede verificar con hechos, eso le satisface a uno y además lo que hace es que verifica una vez más que la palabra de Dios es verdad. Así que vamos a ver ahora una cronología de todas las guerras que han habido. Pero antes está esto. Más de 8.000 tratados de paz se han firmado en el transcurso de los últimos 35 siglos. Más de 8.000 tratados. O sea, el hombre siempre ha estado en guerra, ha tratado de resolver las guerras por medio de tratados de paz, que todos han sido violados. Ahora, escuche esto. Desde 1945 hasta finales del siglo XX, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, se han efectuado 140 guerras con 13 millones de muertos. O sea, eso no incluye ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. O sea, 8.000 tratados de paz en un transcurso de 35 siglos, y desde 1945 hasta el siglo XX, que estamos, el que acabamos de terminar, se han efectuado 140 guerras, y de esas 140 guerras han producido aproximadamente 13 millones de muertos. Entonces lo que dijo el Señor se cumplió. Ahora vamos a ver las guerras que han habido desde el año 1000 hasta el 2000, o sea, el 2000 que acaba de pasar. Se estima que las guerras han causado, o sea, en este último milenio, han causado unos 148 millones de muertes. Déjame decirle, todos estos datos que yo les estoy dando los estoy tomando del internet. Todos estos datos son aproximados. Y digo aproximados porque quizás no sean exactos, porque el hombre no conoce con exactitud lo que ha pasado, pero son datos históricos. Ahora, lo que Dios dice, deja ver si puedo hacerme explicar bien para mí y para ustedes. Lo que Dios dice sí es exacto, el hombre no. Pero el hombre sabe lo que ha pasado en la historia, porque hay historiadores que lo registran, y hay muchas cifras que son aproximadas. Pero lo que voy a dar son guerras que han ocurrido y que están en la historia. Y algunas de ellas usted las va a recordar, y yo también ya las empecé a recordar porque estoy trabajando en esto desde principios de semana. Así que se estima que las guerras han causado en estos 1000 años pasados, o sea, hasta el año 2000, 148 millones de muertos. Ahí sí están incluidos la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver la cronología de las guerras ocurridas, comenzando en el año 1568. Acuérdense que Cristo dijo esto comenzando en el año 1, o sea, a principios de esta era, de estos 2000 años anteriores. Entre 1568 a 1648 ocurrieron las guerras de independencias holandesas. Quizás usted diga, bueno, ¿y a mí qué me importa eso? No, no es que no le importe, es que eso es una evidencia de lo que Cristo dijo, ¿verdad? Del 1640 al 1652, la guerra de la independencia de Cataluña, allá en España. De 1642 a 1641, guerras civiles inglesas. Estamos recordando historia, pero lo que yo quiero que usted tenga es que esto es señal profética. Y si esto se cumplió así, es porque la palabra de Dios siempre se cumple. Entre 1700 y 1721, la Gran Guerra del Norte, Suecia versus Rusia, Dinamarca, Noruega y Polonia, Turquía contra Rusia. Y he puesto los países para que vean que prácticamente todos los países del mundo han estado en guerra, en una ocasión o en varias ocasiones. 1756 a 1763, guerra de los 7 años, Francia versus Inglaterra. Escucha esto, por el control del Canadá e India. ¿Usted lo sabía? Bueno, quizás no lo sabía, o ahora lo estamos recordando. Hay guerras que son por tener más territorio, hay guerras porque creen que tienen el derecho de invadir a otros, hay guerras porque quieren mantener la libertad que tienen, hay guerras por muchos motivos. Pero los motivos no quitan la evidencia de que la señal fue dada por Cristo antes que esto ocurriera. O sea, habría guerras, claro que ocurrieron guerras también antes. Así que allí tenemos la guerra de los 7 años de Francia. Entre 1775 y 1783, la guerra de independencia de Estados Unidos, que quizás si la recordemos más, Estados Unidos, Francia y España versus Inglaterra. Acuérdense que en el 1778 se hizo la declaración de independencia de Estados Unidos, o 1776 aproximadamente. 1780 a 1784, la cuarta guerra con Holanda, entre Inglaterra y Holanda. Así que a veces cuando vemos estos datos, cuando Dios los estaba viendo, déjeme decirle, tengo tanto de las epidemias como de las guerras, un promedio de 25 hojas. Hay más. Claro que no las voy a poner todas allí, pero si usted la quiere tener, usted la puede buscar en internet y la puede printear. O sea, son datos que verifican que lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Así que hubo países que mantuvieron guerras
con otros países en varias oportunidades. Ahora, entre 1787 a 1721, la guerra de Rusia y Austria versus Turquía. Turquía y estos países siempre han sido enemigos en la antigüedad, aunque después han hecho tratados por conveniencias comerciales. Ahora, vamos a ver las guerras ahora del siglo XIX, que comienzan en el año 1805-1815, las guerras napoleónicas, todo el mundo ha oído hablar de Napoleón, Francia versus coaliciones de Europa, las famosas guerras aquellas y batallas de Napoleón. Entre 1806 a 1812, la guerra ruso-turca, Rusia versus Imperio Otomano. Acuérdense que los países, por ambición o por derechos que se creían, siempre han mantenido enemistad, y esto ha provocado las guerras. Hay un pasaje que está en Santiago, quizás ese no lo podamos poner allí en pantalla, yo lo voy a buscar, que dice allí de dónde vienen las guerras. Creo que es en el capítulo 4 de Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Escribía el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, la guerra, aparte de que era una señal, viene producto del pecado. La gente no quiere estar contento con lo que tiene. Ahora, entre 1812 a 1813, guerra de 812, Estados Unidos versus Inglaterra. Quizás no recordábamos, ahora Inglaterra claro que es amiga de Estados Unidos, pero estuvo en guerra muchas veces, inclusive la guerra de independencia fue con Inglaterra. 1825 a 1828, la guerra argentina-brasileña. Y hermano, cuando esto lo conocemos, quizás esto lo dimos en historia en las escuelas, se nos ha olvidado un poco, pero esto no solamente nos recuerda datos históricos, sino nos recuerda las evidencias de que lo que Cristo dijo se está cumpliendo al pie de la letra. 1837 fue la rebelión canadiense que causó también muchos muertos. 1839 a 1842, la primera guerra del opio, China versus Inglaterra, y eso nos indica que también hubo guerra por el control de drogas en el mundo, y esta fue la primera guerra del opio. En 1846 y 1848, guerra de México versus Estados Unidos. Quizás ese nos recordamos un poco porque tiene que ver directamente con Estados Unidos y en contra de nuestro vecino México, y que después han hecho una alianza y ha habido paz entre ambos. 1861 o 1865, también quizás la recordemos, fue la guerra de secesión de Estados Unidos, estados del norte y estados del sur, o sea, los estados confederados y los otros estados, los del norte y los confederados, y fue una gran guerra de secesión que duró unos casi 5 años, más de 4 años. Ahora, 1868 a 1878, la guerra de los 10 años, Cuba versus España. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la escuela y se daba historia, que se daba mucha historia, hoy se da poca historia, la famosa guerra de los 10 años. Quizás no recordamos o no recordábamos la fecha, 1868 a 1878. Ahora, 1876 a 1878, la guerra de Rusia versus Turquía. Van a ver que Turquía y Rusia muchas veces estuvo en guerra. 1885, guerra entre Francia y China. Hermano, esto nos verifica algo de que el pecado ha causado la guerra. Por eso Santiago escribe, ¿de dónde vienen las guerras? De vuestros pleitos, de vuestras ambiciones, de vuestras inconformidades. Ahora, guerras, vamos a ver, esta es la última parte de las guerras. Guerras del siglo XX, hasta hace poco, hasta el 1997. Déjeme decirle, si usted busca en internet va a encontrar toda una cronología completa, o sea, no me alcanzaría el tiempo para exponerla aquí. Yo traté de poner las más significativas. 1905, eso no se puede olvidar, la Revolución Rusa. 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, que tuvo una cantidad de muertos, cerca de unos 9 millones de muertos, estimados. Fue la Primera Guerra Mundial, los aliados versus Alemania, Austria, Hungría, Turquía y Bulgaria. 1917, la Revolución Bolchevique en Rusia, que esa, pues los que vivimos en Cuba las recordamos mucho porque se daba mucho en historia, tristemente, para recordarla como algo muy heroico, muy importante. En 1931, la Segunda Guerra Chino-Japonesa, o sea, ya había habido otra guerra. 1936-1939, la Guerra Civil Española, que causó también miles de muertos y en algunos casos millones de muertos. Todas estas guerras, acuérdense que dijimos al principio que habían causado 148 millones de muertos, así que fueron muchos. Y entonces, de 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial.
el eje, Alemania, Japón e Italia, versus los aliados, y tuvo varios frentes, Europa, Asia, África y Oceanía. Se calcula que en la Segunda Guerra Mundial hubieron cerca de 70 millones, de 68 a 70 millones de muertos, y todo eso son cifras aproximadas. Ahora, 1950, 1953, la Guerra de Corea. Aquí tenemos al hermano Luis, el esposo de Mili, que participó en la Guerra de Corea. Fue de 1950 a 1953, 1951 a 1953, la Guerra Civil de Colombia, 1951 a 1975, la Guerra de Vietnam, que nos recordamos cuántas protestas hubo contra la guerra en Vietnam. Bueno, no duró lo que nosotros pensábamos, duró cerca de 20 años, empezó en 1955 hasta 1975. 1967, ya estamos más cerca de lo que nosotros quizás recordamos más, la Guerra de los 6 días, Israel versus Egipto, Jordania, Siria, Irán. O sea, Israel contra 4 naciones mucho más poderosas, pero Dios estuvo con Israel. La guerra de 1973, la guerra del Yom Kippur, Egipto y Siria contra Israel, y siempre estas guerras las ganó Israel por el cuidado y protección de Dios. 1974 a 1994, la guerra civil de Angola. Los que vivimos en Cuba recordamos mucho esto, porque muchos cubanos fueron a Angola, y por cierto, en una de esas oportunidades, estando yo en Cuba, me llamaron a mí para si yo quería Angola, y rotundamente dije, no, yo soy cristiano y yo no voy a ninguna guerra, así, tajante. Y claro, tuvo sus consecuencias, pero Dios me guardó y me cuidó, así que estas guerras las recordamos. 1982, la guerra de las Malvinas, Argentina versus Inglaterra, que fue muy conocida y todavía la recordamos. 1991, la primera guerra del Golfo Pérsico, que también la recordamos, que poco hubo la segunda, la voy a mencionar después. 1991 a 1995, guerra de los Balcanes, Bosnia versus serbios croatas, que fue una guerra cruel, sanguinaria, hubo muchos muertos de niños, personas mayores, mujeres, o sea, fue tremendo. Todas las guerras tuvo muchos, miles y millones de civiles que murieron. 1991 a 1996, la guerra de Chechenia, Rusia versus los chechenios, que también hubo muchos muertos y muchos inocentes. 1996, esta es la Segunda Guerra del Golfo, aunque no se pone la segunda, Estados Unidos versus Irak, 1996. 1996, 1997, Guerra Civil en Zaire, los Tutsis, que era una etnia allí, versus el gobierno Hutu, y hubo miles de muertos, incluyendo niños y personas. Bueno, cuando uno lee esto, uno dice, bueno, ¿y a mí para qué me interesa? Claro que nos interesa, porque es historia, pero el hecho de que me pueda interesar más o menos no es por la historia de conocerlo, sino porque es una evidencia de lo que Cristo dijo, es verdad, o sea, se está cumpliendo. Porque si nosotros leemos allí el sermón profético y decimos que Cristo dijo que habría guerras y rumores de guerra, pero no hay datos, es diferente a que si doy datos. Y los datos están en la historia, o sea, la historia no se puede quitar, no se puede borrar, la historia está allí. Algunas historias son muy tristes, han sido historias en que se muestra mucha injusticia, muchas muertes de civiles, de niños, pero esa es la historia, no la podemos borrar. Que no sea exacta porque los hombres no tienen la exactitud de decirla, pero ocurrieron. Y en la mayoría de los casos, las aproximaciones de la cantidad de muertos son bastante acertadas. Ahora vamos a ver las enfermedades y epidemias. Yo voy a leer Mateo 24:7 y voy a leer la última parte que dice allí. Solamente voy a leer la parte que dice, y habrá pestes. Pestes quiere decir epidemia. Y las epidemias es una triste realidad de nuestro mundo actual. O sea, Mateo 24:7 dice allí, hablando después de que da la señal de las guerras, de nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, allí lo pueden ver en pantalla, y esas pestes no es otra cosa que enfermedades, epidemias, que pueden convertirse en pandemia. La epidemia es cuando está en un lugar específico, un país; la pandemia cuando coge el mundo entero, o sea, muchos países, la mayoría están involucrados. Así que ahora vamos a ver, yo también en todo esto, y esto doy gracias a mi hijo que me ayudó. Tengo también aquí más de 30 hojas de las epidemias. Claro que no las voy a poner todas, pero la gente ahora está muy asombrada, claro, quizás tenga su razón, pensando en la epidemia esta del COVID. La epidemia del COVID es insignificante con la que han habido y las vamos a ver, pero la epidemia han sido una señal dada por Cristo. Así que vamos a ver ahora estas epidemias, vamos a ver ahí ahora en pantalla cómo se han cumplido fielmente. Un dicho popular dice, un hecho vale más que 1000 palabras. Todo lo dicho por Dios está respaldado en su totalidad
con hechos reales e innegables. La profecía es historia, dicha por adelantado. Ese dicho todos lo conocemos. Un hecho vale más que 1000 palabras. Miren, yo le puedo decir a usted todo lo que yo quiera de mi vida, pero los hechos de mi vida son los que valen más. O sea, mi palabra para usted no significa nada. Ahora, si cuando yo digo los hechos, estoy poniendo un ejemplo, o los hechos de su vida, usted lo habla y después yo lo puedo verificar, el hecho vale más que 1000 palabras. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Dios? Que todo lo que Dios ha dicho está verificado. No que un hecho vale 1000 palabras. Todo lo que Dios ha dicho se ha demostrado con hechos. O sea, no hay una sola cosa, escuche bien, de lo que Dios ha dicho que no se haya cumplido. Vamos a retroceder ahora, estamos en el sermón profético, pero vamos a retroceder al tiempo antiguo. Dios le dijo a Israel, antes que Israel existiera, que estaría 400 años esclavizado en Egipto. Se cumplió históricamente. Dios le dijo al pueblo de Israel por Jeremías, que por cierto, por eso Jeremías fue desterrado y odiado. Le dijo, ustedes van a estar esclavizados y van a ser cautivos 70 años en Babilonia. Y eso se cumplió. Dios le dijo a su pueblo que por su pecado el pueblo, y eso vamos a verlo después en las señales, sería esparcido por el mundo. Y estuvieron esparcidos por el mundo cerca de 1900 años. Entonces, lo que yo quiero decir, lo que Dios dice está más que verificado porque la historia lo ha verificado. Así que ese dicho popular se cumple muy bien. Un hecho vale más que 1000 palabras. Qué bueno es que Dios no tiene 1000 palabras, tiene millones de palabras y millones de hechos que verifican lo que Él ha dicho. Así que vamos a ver esto ahora, porque todo lo dicho por Dios está respaldado en su totalidad. O sea, lo que Dios ha dicho no se ha cumplido una parte. Si yo creo que lo he dicho otras en este estudio, pero esto vale la pena repetirlo. Si yo le digo a ustedes algo que voy a hacer y lo hago en un 40%, dice, bueno, el pastor es bastante cumplidor. Si yo digo algo que yo quizás haga y lo cumplo en un 30, él hizo su esfuerzo, no. Pero todo lo que Dios ha dicho no se ha cumplido ni en un 30, ni en un 40, ni en un 60. Se ha cumplido 100% sin faltar ni una décima. Y vamos a verlo ahora, porque ahora vamos a hablar de las epidemias. Esto es una cronología histórica de las epidemias y pandemias, comenzando en el año 165 después de Cristo. O sea, acuérdense que Cristo más o menos dio el sermón profético por allá, por el año 30 o 30 y pico. Ya vamos a comenzar en el año 165, una cronología histórica de las epidemias y pandemias que han habido. Ahora, hemos dicho que la profecía es historia dicha por adelantado. O sea, ¿sabía Dios todo esto que iba a ocurrir? Claro que lo sabía. Y Dios sí sabe el número de víctimas que hubo exactamente. Le voy a contar esto antes que se me olvide. Porque el hombre no puede decir las cifras reales porque no las sabe, Dios sí. Y Dios sí sabe el futuro, el hombre no. Y el diablo tampoco sabe el futuro, pero Dios sí. Ustedes saben, yo estaba en Cuba y entonces, claro, yo estaba comenzando en el Evangelio, no se los recomiendo. Y entonces, yo no sé si ustedes han oído hablar de la Ouija. La Ouija es una tablita, eso es demoníaco, una tablita que tiene el abecedario y tiene la numeración del 1 al 0. Escuche bien, esa tablita no tiene ningún mecanismo, son 2 tablas, tiene una ferpita abajo para que ruede, casi siempre funciona con 2, usted se pone aquí, el otro allá y funciona. Yo tenía unos 17 años, estaba comenzando en el Evangelio y no conocía lo que conozco ahora, si no, no la uso. Y entonces, ¿para qué lo usaban los jóvenes? Para preguntarle, los que tenían novia, si la novia le era fiel o si andaba con otro. Todo el presente y todo el pasado, la Ouija lo decía, yo lo verifiqué. Entonces, como yo siempre he sido incrédulo en cuanto a esto, yo dije, voy a hacer una cosa, no voy a hacer que esto sea telepatía. Le voy a preguntar algo que yo no me acuerdo. Y así lo hice. A mí me crió mi abuela. Esto es un testimonio que a mí me pasó con el hermano Gilberto, que puede dar fe de ello. Y claro, yo no les voy a decir mentira. Y entonces, yo sabía de mis tíos abuelos que habían muerto. Pero ustedes saben que las abuelas, todavía yo creo que lo hacen, siempre anotaban. O sea, por ejemplo, tío Ramón anotaba a mi abuela el día que murió, fecha, el mes, el día, el mes y el año. Nazario, que era otro, Benito. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, yo le voy a preguntar algo a la Ouija que yo no me acuerdo. O sea, no lo tengo en mi mente. Eso era algo que yo estaba pensando. No lo voy a hacer que el otro me lea la mente o esto sea telepático. Entonces yo le pregunté cosas que yo no recordaba. Entonces, claro, le preguntaba y lo notaba. Entonces terminaba eso, fui para mi casa. Esto es verídico, esto es real. Esto surgió hace muchos años, tenía yo 17. Voy para mi casa y le digo, mami, yo le decía a mami, mi abuela, mami, ¿en qué fecha murió Nazario? Un ejemplo. Espérate, voy a buscar la libretica. Un ejemplo, yo no me acuerdo el año. 17 de junio de 1964.
exacta la fecha que yo tenía. ¿Y cuándo murió Ramón? Y me dio la fecha exacta que yo tenía anotada que me había dado la ouija. ¿Y cuándo murió? Oye, todas coincidieron. Entonces yo dije, esto está raro. Ahora bien, una vez le preguntamos, cuando aquello, no sé si algunos recuerdan cuando el ciclón Flora en Cuba, le preguntamos a la ouija, bueno, dinos el recorrido del ciclón Flora. Claro, ya eso había pasado, yo tenía el periódico al lado. La ouija nos dijo, ¿cómo hablaba la ouija? Déjeme decirle, la ouija era un aparatico, una tabla, se vende aquí, no la compre, y es de una numeración, y entonces a veces un corazón con una puntica va señalando las letras, pero es rápido, usted puede ir leyendo. Entonces yo le dije, dime el recorrido del ciclón Flora, ¿por dónde pasó? Me lo dijo exacto. Pero entonces yo le pregunté la cifra de muertos, y ahí fue donde él me dijo una cifra, pero yo sabía que no era verdad, porque nadie la pudo verificar. No, hubo 2.104 muertos, un ejemplo. Claro, eso no era real, nunca se dijo la cantidad de muertos, pero además el diablo no sabe el futuro. Eso es lo que yo quiero decir. Ahora, Dios sí conocía todo lo que iba a pasar. O sea, cuando Dios, antes de crear al mundo, Él sabía que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a traer desobediencia, iba a traer pecado, y eso iba a ocasionar las guerras. Todas estas guerras que le voy a mencionar, ya Dios sabía que iban a ocurrir. Ahora, Dios no quería que ocurrieran. ¿Por qué ocurrieron? Por la decisión del hombre, por el pecado del hombre, por la rebeldía del hombre. Pero por eso Cristo, que es Dios encarnado, las dio como señal. Voy a dar ahora esta cronología, y después, si usted quiere, no me crea a mí, claro, estos datos no son exactos, búsquelo en internet y verifíquelo, punto. Ahora, lo que yo tengo que creer no es lo que me dice el internet, lo que yo me tengo que creer es lo que me dijo Cristo, que habrían epidemias. Y si habrían, tenía que haberla, porque si no las hay, entonces Cristo no cumplió con su palabra profética, y entonces Dios es un Dios que no dice la verdad. Así que vamos a verla. La peste Antonia, el año 165 al 180, hubo más de 5 millones de muertos aproximados. La plaga de Justiniano, 541-542 muertes, entre 75 a 100 millones de muertos. La peste negra, 1346 a 1353, aproximadamente 56 millones de muertos. La epidemia de la viruela, 1519-1520, aproximadamente más de 8 millones de muertos. La epidemia de salmonela, que todavía está por ahí, algunas veces hay gente contaminada con salmonela, 1545 a 1548, más de 15 millones de muertos. Claro, estas epidemias casi todas eran a nivel mundial o abarcaban gran área del mundo. La epidemia de la viruela, 1796, ocasionó más de 300 millones de muertos. La epidemia de cólera, que han surgido varias veces y que todavía hay cólera en el mundo tristemente, aunque ya está controlado, 1854, más de 10 millones de muertos. La tercera plaga bubónica, sí que hubo otras, ya no las pudo poner todas, 1855-1960, muertes más de 12 millones. La epidemia de tifus, que sí la hemos oído mencionar, y todavía en mi tiempo cuando yo era un niño había tifus, 1880, muertes más de 4 millones. La fiebre entérica es un tipo de salmonela, 1885, hubo más de 12 millones de muertos. La peste bubónica, 1894, más de 150 millones de muertos. La gripe española, que esa quizás la hemos oído mental ahora, 1918 a 1920, hubo entre 17 a 100 millones de muertos o más. Escuche bien, o más. Epidemia del tifo, 1918 a 1922, muertes entre 2 a 3 millones, y estas son cifras aproximadas, recuerden eso. Epidemia de sarampión, 1954, muertes más de 200 millones. Voy a parar ahí, porque la epidemia de sarampión yo la pasé en Cuba, yo me recuerdo, quizás alguno lo haya pasado, yo me acuerdo que yo pasé la epidemia de sarampión, yo tendría quizás unos 10 años, por ahí más o menos, me criaba mi abuela, y me acuerdo que el sarampión te metían en la casa no sé cuántos días, hasta que saliera todo. Yo estuve, no sé si era 30 días con un mosquitero puesto, aquello era tremendo. Gracias a Dios yo lo pude pasar, pero la epidemia de sarampión causó 200 millones de muertos. Todo esto es historia, y la gente ahora asombrado por lo que está pasando. Esto que está pasando no es otra cosa que una evidencia de que las profecías y las señaladas de poquito se están cumpliendo. Y vamos a ver que esto es insignificante con lo que han habido, ya lo podemos ver. La gripe asiática, que era la gripe aviar H2N2, 1957 a 1958, ocasionó de 1 a 4 millones de muertos. La epidemia de hepatitis B, 1963, más de 60 millones de muertos. O sea, lo que quiero ahora es ver si puedo ir adelantando esto. Ahora muere mucha gente supuestamente del
del COVID. Pero ¿y dónde están todas? Algunas de estas todavía se mantienen, no hay muertos por nada de lo otro. Vamos a ver que todavía algunas se mantienen. La gripe de Hong Kong, H3N2, era lo que se le daba al patógeno, a lo que le ponían los médicos en 1968, 1969, hubo cerca de 4 millones de muertos. La epidemia del SIDA comenzó en el año 1981 y todavía está. Hay más de 39 millones de muertos. Ahora ustedes averigüen, busquen el noticiero, revisen el noticiero en anglo, el noticiero en español, en francés, en italiano. ¿Dónde están los muertos del SIDA? No aparecen por ningún lado, sorry. Hoy, ¿qué pasa? Hay mentira en el mundo, porque todavía la gente está muriendo de SIDA, porque el SIDA no ha terminado, la epidemia continúa desde el año 1981. Estamos hablando de más de 40 años que todavía está el SIDA. O sea, 40 años exactos, porque estamos en el 2021. Pero no, ya no hay, supuestamente, entre comillas, no hay muertos por el SIDA. La hepatitis C, 1989, más de 15 millones. Todavía hay gente que padece de hepatitis en el mundo y muere. El COVID, desde 2019 hasta ahora, solamente digo, comparado con nosotros, de 2 a 3 millones se calcula que han muerto. La epidemia del COVID ha causado una grave crisis económica en la mayoría de los países del mundo. Lo que yo quiero ahora significar es, las demás epidemias han causado grandes problemas en el mundo. Pero esta epidemia del COVID, que no es comparable con las otras que hemos mencionado, ha causado una crisis que nadie esperaba, porque prácticamente el mundo se ha paralizado. Porque detrás de esto hay otros intereses, hay otros movimientos, hay otras maldades de los hombres para tratar de destruir a la sociedad, para tratar de perjudicar al hombre, a la familia. Y claro, también eso tiene que ver con lo que Dios ha profetizado, de que los tiempos del fin, serían tiempos difíciles. La pandemia del COVID, que está azotando a todos los países de nuestro mundo y que nadie imaginaba que pudiera afectar tan grandemente, es una evidencia clara y convincente que las señales dadas por el Señor hace 2000 años se cumplen y se seguirán cumpliendo. O sea, ahora cuando usted lea las señales, haga una tarea, busque información. Entonces, ya hemos visto las señales de la guerra, ahí están los datos, pero hay muchos más, yo no mencioné todas. Ahí están la señal de las epidemias y las pandemias, ahí están los datos. O sea, esos datos dicen que lo que Dios dijo es verdad. Ahora, lo que yo quiero que usted se lleve de aquí esta noche, lo que falta, y vamos a ver, que eso no lo vamos a ver esta noche, hambres en diferentes lugares, eso va a ocurrir también, o ha ocurrido y está ocurriendo. Y vamos a ver, claro, no lo vamos a ver hoy, y vamos a ver cómo eso se está cumpliendo y cómo todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Ahora bien, ¿que da tristeza esto que ha ocurrido? Sí. Que al cristiano esto a veces le entristece y tenemos que orar los unos por los otros, sí. Pero también me tengo que regocijar en el sentido de que las señales dadas por Cristo se están cumpliendo, y eso significa que su segunda venida está a las puertas, porque estas señales fueron dadas y irían en aumento cuando su venida estuviera más cerca. Entonces es diferente. Entonces, claro, usted y yo tenemos que tomar las medidas necesarias, pero que tenemos que estar confiados de que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y Dios siempre ha guardado y ha cuidado a su pueblo, y lo va a seguir haciendo, porque Dios cuidó a su pueblo en medio de pandemias, en medio de epidemias, en medio del destierro, en medio de la esclavitud. Dios cuidó a su pueblo, pero también cuidó a la iglesia cuando el Imperio Romano, cuando los hombres se opusieron a la fe cristiana. Hasta ahora el mundo se opone a la fe cristiana, pero Dios va a seguir guardando a su pueblo. Hermanos, como cristianos tenemos que decir gracias, Señor, porque todo lo que ha ocurrido, todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir, ya tú lo dices en su palabra, porque vamos a ver cosas de profecías que ya se están cumpliendo, algunas que se han cumplido, pero vamos a ver las que faltan por cumplirse. Si todo lo que Dios ha dicho hasta aquí se ha cumplido, eso es una garantía que lo que falta se va a cumplir al pie de la letra. Y entre esas cosas que faltan por cumplirse, por supuesto está la implantación del reino eterno de Dios. Entonces yo tengo que decir gracias, Señor, porque si tú lo has prometido, yo puedo estar seguro de que tú lo vas a cumplir. Y por eso citamos todos estos hechos, porque un hecho vale más que 1000 palabras, pero si he citado muchos hechos, aquí hay millones de palabras, por decirlo de alguna forma. Que Dios nos bendiga y que esto nos sirva no solamente para adquirir un conocimiento quizás histórico, sino para entender lo que Dios dice, lo cumple. No como usted y yo, que a veces decimos cosas y no las cumplimos. Dios, todo lo que dice, lo cumple al pie de la letra. Ojalá
que los que estamos aquí, los que nos estén viendo por Facebook, YouTube, entiendan esto. La venida del Señor está más cerca que nunca. No podemos estar dormidos, tenemos que estar despiertos, mirando el gran día en que el Señor va a venir por su pueblo, por su iglesia, va a implantar, va a destruir el imperio del anticristo, va a implantar el reino milenial y después el reino eterno. De eso vamos a hablar en todo este estudio. Así que Dios nos da una panorámica hasta el reino eterno. Pero lo hermoso de esto es que es una panorámica que se va a cumplir en detalle y al 100%. O sea, no es algo ilusorio, no es algo que puede ser o no puede ser, es algo que va a ser de seguro. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por las señales que tu Hijo Jesucristo, que es Dios encarnado, dio en tu palabra y que se han cumplido al pie de la letra. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que conoces el pasado, conoces el presente, conoces el futuro, y no lo conoces desde hace un tiempo, lo conoces desde la eternidad. Que podamos estar confiados que todo lo que sucede está conforme a tu plan eterno, y que un día podremos disfrutar de ese reino eterno, para disfrutarlo no por unos años o no por los 6,000 años de historia del hombre sobre la tierra, sino por toda la eternidad. Bendice a cada hermano aquí presente y sé con todos aquellos que no han podido ver y escuchar por Facebook y YouTube, que ellos también puedan entender que las señales se están cumpliendo y que esto nos indica que la segunda venida de Jesucristo está a las puertas y que como iglesia tenemos que estar preparados para poder allí ser recibidos o recibirlo a Él y ser llevados por Él antes que venga el imperio del anticristo, y también para tener la oportunidad de predicar el Evangelio tal como Él es. El Evangelio que trae vida eterna a través de la fe en Jesucristo y que tenemos que predicar sin temor alguno. Bendícenos a todos y guárdanos y cuídanos, Señor, y gracias por todo lo que has hecho hasta aquí y porque tú te has manifestado con todo poder. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.